la adolescencia, la juventud, pasa muy rápido. Y hay una corriente, pero espesa, satánica, en la cual todos se embarcan. Y tenemos que tener una convicción tan fuerte y un estudio consagrado de la palabra de Dios para poder estar sujetos al Espíritu y no dejarnos llevar, pero enorme. Y yo quisiera que tú compartieras, por favor, ese testimonio. Me dijeron, no, mira, tienes que ir porque si tú no vas, pues otro va a sacarla a bailar por ti. Y yo vi sus rostros como si fuesen rostros de demonios. ¿Qué haces aquí bailando música que habla acerca de mi hijo? ¡Wow! Jesucristo llega a ser conocido por nosotros por medio del Espíritu Santo, que toma los textos bíblicos y alcanza la conciencia, alcanza la imaginación, y cuando se le permite a la imaginación espaciarse en las escenas de la vida de Cristo, ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. El corazón queda enamorado. Bienvenidos a nuestro canal Brillo de Libertad, el lugar donde los testimonios, las historias de fe cobran vida. Te damos la bienvenida a nuestro canal una vez más. Es un placer poder estar conectados en esta hora para simplemente mostrar lo glorioso y poderoso que es nuestro Dios. Está con nosotros el pastor y evangelista Manuel Ospino. Bienvenido, bienvenido a nuestro canal Brillo de Libertad. Es un placer realmente compartir estos momentos de la palabra de Dios con todos nuestros queridos hermanos que están conectados en esta hora. Manuel Ospino, tú eres de Mérida, Venezuela. Lo he dicho bien, ¿no? Correcto, correcto. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, querido amigo. Dios te bendiga y te guarde, y espero que este ministerio sea para la gloria de Dios. Sí, efectivamente, nosotros vivimos en Mérida, Venezuela. Allí vivo con mi esposa y mis 2 niños, gracias a Dios. No nací allí, pero allí vivo desde que me casé. Así que es una hermosa ciudad pequeñita, es una hermosa ciudad rodeada de montañas, y bueno, estamos a la orden allí para cuando quieras visitar. Amén, amén. Pues nuestro querido pastor Manuel Ospino, yo lo conozco porque tiene un poderoso comentario de escuela sabática, Preach Manuel, ahí en YouTube. Les invito a que lo visiten porque realmente es edificante. Me encanta cómo es que el Señor lo usa para instruirnos en la palabra de Dios. Para mí es un orgullo realmente que él haya aceptado esta invitación a nuestro canal, recién comenzando. Y esto muestra cuán humilde el Señor le ha hecho su corazón. En esta mañana estoy deseoso de escucharlo a él, ¿vale? Él tiene un testimonio poderoso que quiero que lo comparte y que sea de bendición para nosotros. Bienvenido una vez más. Y quiero comenzar con una pregunta. ¿Cuál fue el momento decisivo en tu vida que te llevó a una entrega total a Dios? O sea, a modo de testimonio en tu juventud, en tu adolescencia, ¿cómo fue que tú no seguiste la corriente de este mundo? Sí, bueno, en primer lugar, César, yo podría decirte eh, que eso fue un milagro de Dios que yo jamás vi venir en mi vida. Fue un milagro, un milagro. Fíjate, antes de yo nacer, mi mamá había hecho un voto a Dios. Esto, por supuesto, yo lo aprendí posteriormente. El voto que ella había hecho estaba motivado al hecho de que mi mamá es de sangre ORH negativo, ella es O negativo, y mi papá era ORH positivo, es todavía. Y entonces ella tenía mucho miedo, porque cuando esto sucede, lo que tiende a suceder es que la madre no reconoce al feto como parte de sí, y entonces intenta destruirlo.
exacto. Sencillamente el feto muere, y allí no hay nada más. Entonces mi madre estaba muy asustada y ella ofreció un voto a Dios. Ella dijo que si Dios permitía que yo naciese, ella me iba a presentar, me iba a entregar, me iba a ofrecer a Dios Wow, dentro de una iglesia adventista. como Fíjate qué Samuel, ¿no? cosa increíble, sí, maravilloso. ¿Por qué mi mamá dice dentro de una iglesia adventista? Porque mi abuelo era adventista. Entonces, yo sencillamente nací, mi mamá hizo eso, ella me llevó a la iglesia, me presentó, me ofreció a Dios y ella pensó que hasta allí llegaba todo. Ella pensó que ahí se acababa todo. Pero fíjate lo interesante. Cuando yo crecí como un muchacho común y corriente. Crecí como una persona normal, es decir, una persona sin iglesia, una persona sin religión, una persona sin educación religiosa. ¿Ok? Yo era un muchacho normal, de esos muchachos que se la pasa jugando en la calle, tiene un montón de amigos, y estaba creciendo. Cuando yo tenía 16 años, resulta que a esa edad los jóvenes en Venezuela comienzan a tomar decisiones acerca de la carrera universitaria o aquello a lo cual se van a dedicar. ¿Qué van a hacer de su vida? ¿Se van a dedicar a trabajar? ¿Van a ir a la universidad? Bueno, ese era el momento de la vida en que se esperaba que yo tomase esas decisiones. Y entonces yo comencé a sentir mucha ansiedad, porque fíjate, durante todos mis estudios de bachillerato, que son los estudios preparatorios para la universidad, fíjate, de manera increíble, yo no sé por qué, pero yo creo que lo obtuve, lo derivé de mi papá. Mi papá siempre me dijo que yo debía ser buen estudiante, que yo debía preocuparme por la carrera universitaria que iba a estudiar. Y mira, y de manera increíble yo fui de los mejores estudiantes de la zona, siempre, siempre. Y entonces yo tenía conciencia de que por mi desempeño en bachillerato, yo podía elegir entre varias carreras prominentes. Podía estudiar medicina, podía estudiar ingeniería. Así que yo quería algo, César, que me diera estatus. Eso era lo que yo quería. Quería algo que me diera estatus, que me ayudara, Ok. digamos, a moverme en el estrato económico y social, ¿verdad? Yo quería eso. Y entonces yo comencé a sentir mucha ansiedad, mucha ansiedad. No sabía qué hacer, no sabía si estudiar medicina, ingeniería, no sabía. Y fíjate esto, yo recordé mientras estaba ayudando a mi mamá, fíjate, mi mamá me pide que le ayude a limpiar una mesita de noche, el cuarto donde ella dormía. Ella siempre decía, ayúdame a pasar el trapito. Pasar el trapito era quitarle un poco de polvo, ¿no? A los Eso, buen muebles de, punto. de su cuarto y de la casa. Y una cosa que yo odiaba, y a mí no me gustaba para nada pasarle el trapito a los muebles. Y entonces mi mamá me dice, ayúdame pasando el trapito aquí a los muebles de mi cuarto y yo comienzo, ¿verdad? No de muy buena gana, pero comienzo a hacerlo. Cuando yo llego a la mesita de noche que reposaba justo al lado de su cama, yo abro la gaveta inferior y me encuentro una Biblia color vino que mi abuelo le había regalado a mi mamá. Cuando yo vi esta Biblia, mira, esto fue una cosa impresionante, maravillosa. Cuando yo vi esa Biblia, yo recordé que mi abuela un día me había dicho, yo creo que cuando tenía como 7, 8 años, una cosa impresionante. Yo recordé que mi abuela me había dicho que si algún día yo necesitaba sabiduría, que leyera el libro de Proverbios. ¿Y puedes creer que eso vino a mi mente cuando yo vi la Biblia en la gaveta inferior de la mesita de noche del cuarto de mi mamá? Una Wow. cosa increíble. Yo tomé entonces la Biblia, César, y decidí guardarla para leerla en la noche, cuando todos estuviesen dormidos. Así que yo esperé que todos se durmieran y abrí la Biblia en la noche buscando sabiduría y comencé a leer el libro de Proverbios.
Y el libro de Proverbios comienza diciendo que es el libro de la sabiduría de Salomón, para hacer sabio al sencillo, para dar sagacidad a los jóvenes. Así que cuando yo leí eso, dije, esto es lo que yo necesito. Y comencé a leer solito en esa mesita de noche. Comencé a leer y a leer y a leer hasta que yo continué con el siguiente libro y el siguiente libro y el siguiente libro. Llegué al Nuevo Testamento y mira, cuando yo llegué al Nuevo Testamento, wow, yo ya estaba enamorado, enamorado de la lectura. Estaba enamorado de Cristo. Fue algo maravilloso. Fue el poder mismo de la palabra trabajando en mi vida hasta que llegué al libro de Apocalipsis. Wow, cuando llegué al libro de Apocalipsis dije, ¿qué es esto? No entiendo nada, todos estos símbolos. Y puedes creer que en la misma mesita de noche donde había encontrado la Biblia, en la misma gaveta, había una revista especial del Centinela, Daniel y Apocalipsis, que yo comencé a leer con unas ganas impresionantes. De manera que yo prácticamente terminé de leer la Biblia solito, eso me llevó aproximadamente unos 3 meses. Y César, yo no asistía a la iglesia todavía, no asistía. Esto era una cosa prácticamente secreta que estaba sucediendo conmigo. Y puedo decirte que ese ha sido el momento más poderoso de toda mi vida. Eso cambió toda mi perspectiva. Eso hizo, César, eso hizo que las conversaciones vanas, superfluas, frívolas que yo solía tener con mis amigos, yo comencé a sentir desprecio por esas cosas. Yo comencé a sentir que todas las cosas que mis amigos hablaban eran pura vanidad, no servían para nada, no eran profundas, no eran significativas. Y comencé a perder el gusto por las cosas que normalmente hacía. A ver, te pongo un ejemplo. Nosotros estudiábamos de lunes a jueves, porque el día viernes era libre, así como el sábado y el domingo. Teníamos 3 días libres a la semana. Así que nuestro estudio, en ese momento de mi vida, iba de lunes a jueves. Todos los jueves, nosotros nos reuníamos en una casa diferente de algún compañero y allí tomábamos, allí dormíamos tarde, Ahí mismo echábamos. en Mérida, ¿no? Sí, no, eso era en Falcón, en Punto Fijo, Estado Falcón, donde yo vivía en ese momento. Entonces, fíjate, yo comencé a sentir repudio por esas reuniones de los jueves en la noche. Ya yo no me veía, yo no estaba allí. Comencé a rechazarlo. Y la explicación que yo encuentro para esto es que sencillamente ese corazón joven estaba siendo lleno poco a poco con la presencia del Espíritu Santo que en comunión con la palabra yo estaba obteniendo. Así es. Y ese corazón que podríamos decir juvenil, pusilánime, vacío, comenzó a ser lleno del Espíritu Santo y todos mis gustos comenzaron a cambiar. Wow. Todos mis gustos comenzaron a cambiar. Ese es el comienzo, César, de mi vida cristiana. Así es como comenzó todo. Ahí pudiste ver Posteri el sí, poder de la palabra, cómo transforma, ¿no? y fíjate, yo resalto de esta experiencia, amigo, el hecho de que yo no conocía la iglesia, yo no asistía a la iglesia, yo no iba a la iglesia. Había asistido a la iglesia cuando tenía como 7, 8 años, pero nunca más, nunca más. Entonces, esta transformación ocurrió en lo secreto de la lectura nocturna de la Biblia, siendo yo un joven de 16 Es años. muy Una, interesante. una cosa maravillosa, maravillosa. ¿Sabes qué me llama la atención? Nosotros a veces leemos versículos, leemos de la palabra de Dios, se nos olvida que es una palabra creadora. O Mm, sea, que cuando tú pronuncias la palabra de Dios hay un poder invisible. Pronuncias cualquier versículo y no somos capaces o sea,
de imaginarnos cuán poder hemos pronunciado. Entonces es maravilloso cómo es que tú estabas ahí simplemente por curiosidad leyendo y te fuiste llenando, ¿no? Por eso es que la Gloria palabra a de Dios, Dios. bueno, Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ya tú tenías un campo. O sea, es interesante porque se le suele poner a los caballos y a los burros esto que es así, ¿no? El cabestro, no sé cómo se llama. Sí, la gringo, en Venezuela le dicen gringola. Bueno, pues tienes ahí como una visión. De hecho, yo también hacía boxeo en Cuba. Cuando me ponía estas caretas, era como así un poco que no tenías que, no perdías visión. Pues así mismo estamos en el mundo y cuando empiezas a conocer de la palabra de Dios, es como que se te ha quitado todo y estás viéndolo todo así desde un ángulo, wow. Tú dices, ¿qué es esto? ¿Qué me estaba perdiendo, no? Es Así es. impresionante. Oye, te tengo que hacer una pregunta. ¿Cuáles son para ti, a modo de consejo, son algunas de las trampas más comunes que Satanás utiliza para desviar a los jóvenes cristianos de estos tiempos? Yo creo que en primer lugar es la estimulación sensorial. Eso es clave, clave. La estimulación sensorial implica la música, implica las películas, implica todo lo que pueda presentarse como una oportunidad de gratificar los deseos y pasiones que ya habitan en el corazón natural. ¿Ok? Recordemos que bíblicamente el corazón de la humanidad ha sido entregado a los deseos y pasiones que se experimentan en el corazón. A esto le llamamos naturaleza humana caída, le llamamos naturaleza humana heredada, debilitada, con Pecaminoso. tendencia al mal, es decir, una naturaleza pecaminosa, correctamente. Y es esto lo que funciona como el vehículo o el camino por medio del cual el enemigo de las almas introduce la tentación en todo ser humano. Y para los jóvenes esto es lo más efectivo, porque la juventud de hoy se ha acostumbrado a una sobreestimulación sensorial que cada vez más eleva el umbral de placer. De manera que la vida se vuelve, amigo, la vida se vuelve una nueva búsqueda de placer, un nuevo deseo a satisfacer, una Eso es misticismo, nueva creo, pasión. ¿no? Misticismo creo que le llaman, ¿no? Sí, es una mezcla, un sincretismo de varias filosofías, ideologías que terminan todas en un mismo punto, la gratificación del yo. Entonces, creo que esta es la forma en la cual la juventud de hoy vive, creo que es la forma en la que Satanás logra engañar y separar, aislar la mente juvenil de toda cuestión profunda que produzca la reflexión. Así es. Sí, 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 perfecto. ¿Crees que es importante para un cristiano tener claro, bueno, hablando en este contexto de esta naturaleza pecaminosa, ¿crees que es importante para un cristiano? Porque hay personas que piensan que no es importante. Yo te pregunto, ¿crees que es importante para un cristiano tener claro qué es pecado? Yo creo que esa es una de las definiciones más importantes que un creyente en la palabra debe conocer, debe responder por medio del estudio sincero, genuino y apegado a la revelación bíblica. ¿Por qué razón, César? Porque la Biblia nos dice con toda claridad. Por ejemplo, en Mateo capítulo número 1 nos dice que Jesús fue llamado Jesús precisamente porque Él vendría a ser el Salvador de nuestros pecados. Él salvaría a su pueblo de sus pecados. De manera que la única forma en la que yo pueda tener un concepto adecuado de la salvación es si yo comprendo aquello de lo cual Cristo quiere salvarme. Cristo quiere salvarme del pecado. Él no solamente, atención con esto, Él no solamente quiere salvarme de las consecuencias del pecado. Por supuesto que quiere salvarme de las consecuencias del pecado y últimamente es lo que va a lograr.
pero solamente lo va a lograr si logra primero salvarme del pecado, porque Él quiere librarnos del dominio que el pecado ha tenido sobre mí durante años de experiencia. Él quiere rescatarme de ese dominio. Es Y la importante, forma, sí, es importante saber que Él no quiere salvarnos con pecado, sino Él quiere salvarnos del pecado. o lo que es lo mismo decir, Él no quiere solamente salvarme en mis pecados, Él quiere salvarme de mis pecados. Eso es. Precisamente entonces, nosotros necesitamos comprender que el concepto bíblico de pecado está claramente en las Escrituras y es transgresión de la ley de Dios. Este es el concepto bíblico de pecado. Pecado es transgredir, bien sea por acto, por pensamiento, motivo acariciado, la ley de Dios, que es la expresión concreta de su voluntad para nosotros. Sí, bueno, este tema es amplio, pero solo matizando algunos puntos corticos aquí rápido. También Santiago capítulo 1, versículos 14 y 15 nos habla y nos da claramente cómo es que se desarrolla el pecado, el acto en sí, ¿no? Entonces, Correcto. claro, cuando Jesús dice que viene del pensamiento, entonces ya, pues ahí muchos pueden interpretar que, bueno, ves que es la naturaleza pecaminosa en sí, no, no, pero es que hay una acción, ¿vale? Ujú. O sea, tú puedes ver a una chica muy guapa a primera vista, pero tú decides si la sigues continuando viendo con maldad, con malicia, o apartas tu vista y como si hubieras visto a cualquier persona, ¿no? O sea, esto es muy interesante entenderlo, ¿no? Así es, correcto, correcto. Estoy perfectamente de acuerdo y es lo que nosotros necesitamos comprender para que no se llegue a confundir el asunto entre ser tentados y cometer pecado. ¿Ok? Jesucristo fue tentado. Jesucristo padeció siendo tentado, padeció siendo probado, pero nunca cometió pecado. Quiere decir que esto le permite a él poder comprender y saber cómo ayudarnos en la hora de la prueba. Y es lo que nos dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo número 2. Él es el sumo sacerdote fiel que fue tentado en todo y ahora es poderoso gracias a eso para socorrernos cuando somos tentados. Para comprendernos, para ponerse en nuestro lugar. No solo nos salvó, no solo nos da su gracia para que nosotros acudamos a Él a la salvación, sino que comprende cada situación de nosotros, porque Él en su naturaleza vivió. Pero quiero avanzar un poquito y quiero hacerte otra pregunta. Resumido, ¿qué me puedes decir que es el espiritismo moderno? Bueno, yo creo que el espiritismo moderno, en primer lugar, en esencia, sería una forma de conectar la juventud, la humanidad actual con el satanismo, es decir, el servicio a Satanás sin hacerse pasar por lo que realmente es. Es una cubierta de satanismo que se encubre y se oculta detrás de gratificaciones inocentes de los sentidos. ¿Ok? Y esto puede estar en todas partes. Es decir, yo puedo estar siendo o practicando espiritismo cuando yo entrego mis sentidos, por ejemplo, al control de una música que luego de dominarme sensorialmente, introduce sus mensajes en mí. ¿Ve? Esto es espiritismo. ¿Por qué razón? Bueno, porque es una gratificación sensorial que termina entregando mi razón,
mi capacidad de filtrar información, mi reflexión, sencillamente al control de cuanto mensaje diabólico y satánico quiera entrar en mí por medio de los sentidos. Entonces, esto hay que tener mucho cuidado porque esto tiende en la actualidad a suceder incluso en congregaciones cristianas que yo creo que han sustituido el poder legítimo de la palabra de Dios por el poder de la gratificación sensorial que termina siendo un culto a los sentidos. Entonces, yo creo que nosotros siempre debemos ser suficientemente sabios e inteligentes para saber que en un mundo donde existe una plena rebelión abierta, constante entre Cristo y Satanás, no todo lo que pretenda ser buena religión es verdadera, es un producto verdadero. No todo lo que pretenda ser religión debe ser aceptado como tal. No todo lo que pretenda ser cristianismo debe ser aceptado como tal sobre la base de la existencia de un conflicto constante entre el bien y el mal. Así mismo es, así mismo es. Eh, este podcast, esta entrevista, está dirigida, bueno, a todo lo que viene siendo la congregación cristiana, a todo el que no conoce de Dios, pero principalmente está enfocada a nuestros jóvenes, porque la adolescencia, la juventud, pasa muy rápido y hay una corriente, pero espesa, satánica, en la cual todos se embarcan. Y tenemos que tener una convicción tan fuerte y un estudio consagrado de la palabra de Dios para poder estar sujetos al Espíritu y no dejarnos llevar, pero enorme. Y yo quisiera que tú compartieras, por favor, si nos das ese privilegio de compartir ese testimonio, creo que del primo de tu esposa puede ser. Eh, Creo que escuché algo así una vez. Sí, sí, mira, estos dos testimonios se parecen muchísimo, porque el primero es personal, me sucedió a mí, y este segundo testimonio le sucedió recientemente a un primo de mi esposa. Fíjate esto, cuando yo entonces estaba leyendo la Biblia, como te conté, unos 3, 4 meses, que yo comencé a sentir repudio ya por esas salidas, los jueves en la noche y así sucesivamente. Resulta que yo tenía una noviecita Mm. en mi último año de bachillerato. Yo tenía una ¿Qué edad tenías, noviecita, perdón? ¿Qué edad tenías? ¿Qué edad tenías yo, más o menos? 16 años, 16 años todavía. Y entonces todo esto sucede cuando yo tengo 16 años. Yo tenía esta noviecita que me invita a un lugar que era una discoteca. Era un club nocturno, una discoteca. La gente iba, tomaba, bailaba y en ese momento estaba muy de moda en la ciudad donde yo vivía, en Punto Fijo, Estado Falcón, Venezuela. Entonces ella me hace esta invitación y lo primero que yo le dije fue, yo no puedo ir para allá porque es que yo estoy leyendo la Biblia. Fíjate esto. Yo no asistía a la iglesia. Así que mi primera reacción de rechazar esta invitación nunca estuvo motivada, bueno, por un compromiso eclesiástico, por un cargo eclesiástico, no, nada de eso, nada de eso. Mi único motivo para rechazar esta invitación inicialmente fue que yo estaba leyendo la Biblia y yo sabía lo que estaba sucediendo en mi vida, sabía que el Espíritu Santo me estaba llenando, sabía que yo estaba perdiendo gusto por las cosas que tradicionalmente hacía. En otras palabras, yo me sentía atraído a Cristo. Así que yo no quería ir para este lado, no quería ir para ese lugar. Y entonces ella, cuando yo le digo, no, yo estoy leyendo la Biblia, ella me dice, pero yo también leo la Biblia. Me dice, yo también leo la Biblia, yo también soy cristiana y mira, yo no veo nada de malo en que vayamos, pasemos un momento. No tienes que tomar licor, me dijo. No tienes que tomar licor, así que no te preocupes. No te va a pasar nada. Tú sencillamente vas y estás allí un ratito. Bueno, pasamos. Yo acepté. No, yo le pregunté a unos muchachos, a unos jóvenes.
yo les dije, ¿qué será que hago? ¿Qué me aconsejan ustedes? Y estos jóvenes, que no eran cristianos, por supuesto, me dijeron, no, mira, tienes que ir porque si tú no vas, pues otro va a sacarla a bailar por ti. Así que yo dije, no, no, no puedo permitir esto, tengo que ir yo. Y así que yo terminé yendo al lugar. Y lo primero que sucede es que yo entro, ¿no? Entro al lugar y yo estaba un poco rígido, no quería avanzar, no quería entrar a la pista de baile, nada de eso, no quería hacer eso. Y entonces ella comienza a insistir, pero ven, mira, acércate aquí. Un primo de ella me dice, mira, tómate aquí. Yo dije, no, yo no quiero tomar. Y, bueno, está bien, no tomes. Y ella me dice, bueno, no tomes, pero ven, acércate, baila conmigo. Y ella comienza a bailar enfrente de mí. Y yo comienzo a ir cediendo poco a poco, comienzo a ir soltándome. Y fíjate esto, cuando yo estoy en medio de esa lucha, comienza a sonar una canción que tiene letra cristiana, ¿ok? El ritmo no es adecuado, pero tiene letra cristiana. Era una canción de género merengue que cantaba un cantante dominicano que dice, Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera. Entonces, Juan Luis yo Guerra, escuché, sí, sí, fíjate, cuando yo escuché eso, mira, fue como si un rayo del cielo, de verdad, fue como si un rayo del cielo descendió y yo experimenté el siguiente pensamiento. ¿Qué haces aquí bailando música que habla acerca de mi hijo? ¡Wow! Cuando yo escuché, o sea, yo cuando pensé eso, escuché eso o sentí eso, yo no puedo decirte cómo ocurrió, pero cuando se me vino ese pensamiento, mira, César, yo levanté mi mirada y vi alrededor. Y alrededor vi muchas personas haciendo cantidad de inmoralidades y movimientos indecentes, y yo vi sus rostros como si fuesen rostros de demonios. Yo wow, vi, yo vi los rostros distorsionados. madre mía. Una cosa increíble. Cuando yo vi eso, yo le dije a la muchacha, perdón, tengo que salir, tengo que irme, no puedo más, no puedo estar aquí. Y salí corriendo del lugar y llegué a mi casa caminando. Me fui caminando y era bastante peligroso porque era bien oscuro y el trayecto era bien largo. Llegué a mi casa caminando alrededor de las 2, 3 de la mañana y recuerdo que mi mamá me abrió y lo primero que me dijo fue, ¿qué te pasó? ¿Por qué tienes esa cara? ¿Qué te hicieron? Y yo le dije a mi mamá, no, 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 tranquila, tranquila, no ha pasado nada, no ha pasado nada, todo está bien, tranquila, vete a dormir tranquila. Y luego que mi mamá fue a dormir, yo me fui al mismo lugar donde por primera vez había abierto la Biblia, esa mesita de noche que estaba en la sala de mi casa, donde hacía unos 3, 4 meses yo había comenzado a leer la Biblia. Y abrí la Biblia, me arrodillé delante de ella y oré diciendo, Señor, nunca más, nunca más, no me permitas más nunca, no me permitas más nunca deshonrarte. Nunca más quiero hacer esto, Señor. Yo te entrego mi vida. Límpiame, perdóname, límpiame. César, yo todavía no iba a la iglesia. No, no, no había ido a la iglesia, pero tenía un conocimiento, una relación con Jesucristo que provenía de la lectura solitaria y secreta de la Biblia. Wow, Y ese momento fue el momento en que yo puedo decir, allí me entregué, allí curioso, entregué ¿no? mi vida al Señor.
Allí me entregué mi vida. Y bueno, fíjate, el otro testimonio que le pasó a un primo de mi esposa es muy parecido a ese. Resulta que este es un muchacho, César, que había crecido en el Evangelio, había crecido como un niño predicador, que predicaba la palabra, que memorizaba versículos, que participaba en la iglesia. Y luego de ciertas decepciones en su vida académica y sentimental, alrededor de sus 30 y yo podría decir 28 a 30 años, más o menos cuando tiene esta edad, él vivía en Europa y pues andaba por eh, caminos que actualmente pueden concebirse o pensarse como normales, Ya, sí. pero eran caminos liberales, caminos de liberalismo sexual, ¿sabes? Liberalismo sexual, y bueno, con diferentes tendencias y una cosa terrible. Hasta el punto de que su familia va a visitarlo y en Europa, su familia es venezolana, su familia va a Europa a visitarlo y él, para continuar su vida licenciosa, él incluso hasta le pidió a su familia que se fuera, que ya se fuera, que no lo visitara más para continuar su vida licenciosa. Pero su mamá, pues, una mujer que desde el momento en que este niño nació, ha orado por él todos los días de su vida, de manera incesante, oraba, pidiendo la liberación de su hijo. Y resulta que este muchacho está en una discoteca, César, está en una discoteca eh, bien tarde en la noche y de repente, mientras está bailando en la discoteca, escucha una voz que le dice, sal de aquí ahora mismo. Wow. Y él como que dijo, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Segunda vez, sal de aquí ahora mismo. Y él, ¿pero qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué estoy escuchando? La tercera vez, sal de aquí ahora mismo. Y él dice que en ese momento él recuerda que Dios le había hablado al pequeño Samuel en la Biblia y Samuel no había entendido que se trataba de la voz divina del Señor, pensando que era el sacerdote Elí. Y él recuerda esa experiencia, recuerda ese momento. Y él pregunta, ok, como que se para y dice, ¿qué quieres que haga? Sal de aquí ahora mismo. Y él no pudo evitarlo, salió del lugar y ese muchacho ha cambiado tanto su vida, que mira, se fue de Europa, regresó a Venezuela, acaba de casarse, acaba de casarse con una jovencita de la iglesia eh, que canta para el Señor. En otras palabras, Dios arregló la vida de este joven de una manera impresionante. Y Como un fíjate, tizón arrebatado del fuego, ¿no? bendito sea el Señor, es exactamente eso, un tizón arrebatado del fuego. Y compartimos esta experiencia juntos, tenemos esto en común, que Dios nos fue a rescatar al lugar donde menos uno puede pensar que Dios puede entrar, pero allí entró su voz, allí el Señor nos sacó y bendito sea el Señor. Es curioso e interesante cómo Dios reclama a sus hijos con poder y autoridad, ¿no? Incluso hay un libro que fue uno de los primeros libros que yo leí cuando el Señor también me rescató a mí después de 32 años siendo un desastre por el mundo. Bendito sea el nombre de Dios, cómo fue que Él también yo pude escuchar su voz y Él me rescató, ¿no? Mm, Pero uno de los primeros libros que yo leí fue, aparte de la Biblia que estaba leyendo, La verdad acerca de los ángeles. Y wow. ahí cuenta cómo es que hay sitios donde los ángeles se quedan fuera, ¿no? Mm, Sabemos que tenemos un ángel personal, que Dios nos ha puesto personal, un ángel poderoso a cada ser humano, ¿no?
Y es triste como a veces por darle la espalda a Dios lo dejamos fuera de sitios como estos, ¿no? Mm. Pero el poder de Dios es tan grande y Él conoce y escudriña los corazones que Él, a donde quiera que sea, si te tiene que sacar, te saca. El problema es escuchar su voz. Por eso tú, querido amigo que estás viendo este video, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón porque Dios te conoce por tu nombre y tiene planes maravillosos con cada uno de nosotros. Em, para ir concluyendo, nosotros tenemos una dinámica aquí en el canal. Me gusta mucho porque el entrevistado tiene que dejarle una pregunta al próximo que va a ser entrevistado, sin que se conozcan ni nada. Y casualmente, curiosidad, el anterior entrevistado es paisano tuyo, es Oh, de Venezuela. No sé si lo conoces, Yudnel. Él ha sido anciano también allá de la Iglesia Adventista de Venezuela. Él respondió una pregunta que se le dejó a él y él ahora deja una y te toca a ti, Manuel, te toca a ti responderla. La pregunta que él deja es, ¿qué fue lo que hizo convencerte que Jesús es tu Salvador? yo creo que la lectura de la Biblia me presentó a Cristo de primera mano, de primera mano, porque hay algo que la lectura de la Biblia hace para presentarnos a Jesucristo, y es que Jesucristo llega a ser conocido por nosotros por medio del Espíritu Santo, que toma los textos bíblicos y alcanza la conciencia, alcanza la imaginación, y cuando se le permite a la imaginación espaciarse en las escenas de la vida de Cristo, ya no hay vuelta atrás, ya no hay vuelta atrás. El corazón queda enamorado. Como dice la mensajera del Señor en el libro Camino a Cristo, capítulo número 1, los últimos párrafos. Ella dice que tal comprensión del plan de salvación produce un poder subyugador en el alma. Ese es Wow, el punto, ese es el punto. Cuando yo vi a Jesús en la palabra de Dios, se produjo en mi corazón un poder subyugador que hizo que yo nunca más quisiera conocer algo mejor. Yo me enamoré de Jesucristo. créeme que Quiero vivir mi vida sometido a Jesucristo. ¿Y sabes qué es lo maravilloso, César? Lo amén. maravilloso es que esta sumisión no es una sumisión que se produce arbitrariamente por la autoridad de una persona que ejerce su autoridad sobre ti. No, no, no se trata de eso. Esta sumisión es el reconocimiento voluntario y agradecido de que en el señorío de Cristo sobre nosotros existe el mayor gozo del universo. Amén, amén. El mayor gozo del universo consiste en el señorío al que me someto de Cristo sobre mí, porque allí hay paz, hay reposo, hay bendición. En la vida de Cristo, que Él vive en nosotros, en su cuidado y comunión amorosa y constante, hay gozo eterno. Bendito sea Jesucristo. Bendito, bendito sea Dios, gloria a Dios. Eh, Vamos a ir concluyendo. Me ha encantado todo este testimonio maravilloso que has compartido de tu vida personal. Quiero, antes de que tú prepares una pregunta al próximo invitado, quiero comentarte algo rápido aquí que los otros días me vino una meditación a mi cabeza y era maravilloso. Resulta que estoy fuera del trabajo, casi al punto de entrar a trabajar y me suena el teléfono y cuando cojo el teléfono es mi esposa. Y cuando le digo, dime amor, sí, no me responde nadie. Y de pronto le digo, amor, ¿estás ahí? Y me sale mi bebé. Sí, hablando así porque todavía no habla bien, pero dice papá. Entonces me sale mi esposa y me dice, quería hablar contigo. Wow, mira, estuve todo el día meditando
en el amor de Dios hacia Mm, nosotros como Padre y en el amor que nosotros debemos tener hacia Él como Padre. Porque yo le decía al Señor, Señor, te lo pido de verdad, de todo mi corazón, que tú llegues a poner en mí este amor que mi hijo siente que depende y que me echa de menos y que me quiere llamar, que mm, estos mismos sentimientos que él ha expresado siendo un bebé, yo llegué a sentirlo por ti, ¿no? Y a veces no podemos comprender cuán grande amor tiene Dios por nosotros, que Él, mira, yo dije, wow, mira, me embargó un sentimiento tan profundo de amor cuando yo escuché a mi bebé en esas horas de la mañana antes de comenzar a trabajar, que yo decía, wow, qué hermoso, lo amo tanto. Yo decía, es que si tengo que dar mi vida, la doy ahora mismo. Pero luego me vino esta meditación en la cabeza y yo dije, es que todos los padres deben sentir lo mismo por sus hijos amados, pero es que Dios nuestro Padre no fue que Él se dio por su hijo, no, Él dio su hijo amado por nosotros. O sea, es algo te explota el cerebro. O sea, que es incomprensible, es un amor que sobrepasa todo entendimiento. Entonces yo decía, Señor, pon este espíritu en mí, que así mismo como el bebé mío tenía esa necesidad de hablar conmigo, ese amor, ese deseo de saber de mí, que yo lo pueda sentir así por ti, ¿no? Y realmente es algo maravilloso. Ahora te toca, amigo, dejar una pregunta al próximo invitado que vamos a hacer la entrevista en nuestro canal de podcast de testimonios. No sabemos quién es, por eso me gusta mucho esta dinámica. Yo le dejaría la pregunta que genuinamente ha estado habitando en mi mente en los últimos días. La pregunta sería, ¿qué necesito experimentar para estar preparado para las últimas horas de esta humanidad? ¿Qué necesito vivir para experimentar seguridad y confianza y el gozo de salvación mientras espero y me preparo para la venida de Cristo? Wow, poderosa pregunta, ¿no? Gloria a Dios, pues ya está hecha la pregunta. El próximo invitado, pues, la responderá. Así que bueno, espero que también veas el próximo podcast también. Amén. Dios te bendiga grandemente con su espíritu, amigo querido. Realmente ha sido una bendición grande compartir estos minutos contigo. Espero que todos los que estén viendo este episodio haya sido de gran bendición para su vida. Sobre todo quisiera que antes de cerrar, dejaras un consejo a la juventud, sobre todo esta adolescencia cristiana que no la tiene fácil en estos tiempos tan duros, ¿no? Así es. Mi consejo para la juventud sería, no pienses, no pienses que las tentaciones son más fuertes que el poder que Cristo posee para salvar. Amén. No te enfoques en el poder de las tentaciones. Ve con tus debilidades a Cristo y dile, sálvame cuando soy débil ante las tentaciones. Wow. Dile a Cristo que te salve. Él tiene más poder que el poder que la tentación representa para ti. Si hacemos eso, si vamos a Cristo en medio de la debilidad, confesando nuestras faltas, nuestras luchas, Jesucristo es todopoderoso para arrancarnos del fuego y arrebatarnos cual tizón para su gloria y para su Amén. reino. Gloria a Dios. Y ahí también quisiera también agregar, bueno, es exactamente esto que has comentado. No, que el diablo no te susurre al oído justificándote sobre tu naturaleza pecaminosa. Mm, El poder de su palabra y el Espíritu Santo es más fuerte que eso. amén. Puedes sujetarla así como Cristo la sujetó y puede ser el nombre de Dios glorificado. Que Dios Amén. te bendiga. Gracias por compartir con nosotros y hasta la próxima.
Muchas gracias por la invitación y esperamos servirte de nuevo en este canal y que sea para la gloria de Dios. Bendiciones. Bendiciones. Dios te bendiga.